En 2008, Marco acababa de mudarse a una nueva ciudad. No conocía a nadie, las calles eran anónimas y sus días transcurrían lentos y solitarios. La idea de tener a alguien con quien compartir su nueva vida se hizo cada vez más insistente, hasta que decidió adoptar un animal que le hiciera compañía. Mientras hojeaba un periódico local, su vista se posó en un anuncio de un refugio que buscaba nuevos dueños para perros sin hogar. Sin pensarlo dos veces, fue al refugio. Cuando llegó allí, se encontró rodeado de docenas de perros, todos con historias diferentes, todos buscando una segunda oportunidad. Algunos ya habían sido adoptados y solo esperaban ser llevados a casa, otros estaban acurrucados en los rincones de sus jaulas, temerosos. Pero entre ellos, uno en particular le llamó la atención, un labrador negro, de mirada profunda y melancólica. Su nombre, le dijeron, era Leo. Es un buen perro, le explicó un voluntario, pero puede que le lleve un tiempo adaptarse. Tenía una historia complicada. Marco no lo pensó dos veces. Firmó los papeles y se llevó a Leo a casa, convencido de que en pocos días se convertirían en grandes amigos. Pero no todo salió como esperaba. Leo no respondía a las órdenes, no parecía reconocer su nombre e incluso destrozó un par de zapatos de Marco. Las primeras semanas fueron una pesadilla. Marco intentó enseñarle cómo comportarse en la casa, pero el perro parecía desorientado, como si no entendiera dónde estaba. Intentaba escapar, arañaba la puerta cada vez que Marco salía y aullaba en las noches de luna llena. Las noches eran de insomnio, Leo deambulaba por la casa sin detenerse del todo. No ladraba, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Marco lo observaba, intentaba interactuar con él, pero parecía que nunca podía llegar a él. Después de 2 semanas de intentos frustrados, Marco empezó a pensar que había cometido un error. Tal vez ese perro nunca le tomaría cariño. Estaba a punto de coger el teléfono y llamar al refugio para devolverlo, cuando sus ojos se posaron en una bolsa entre los artículos entregados por el refugio. Era una carta del anterior dueño de Leo. La abrió con curiosidad, sin saber que aquella carta cambiaría su vida. Para quien quiera que seas, el nuevo amo de Leo. Marco leyó la carta con la respiración contenida. Cada palabra se sentía como un peso sobre su corazón. No podía creer que Tank hubiera pertenecido a un soldado caído en la guerra. Se imaginó a ese hombre al frente, con su perro siempre a su lado, protegiéndolo y haciéndole compañía en los momentos difíciles. Marco se quedó quieto con la carta en sus manos. Ahora lo entendió. Miró al labrador que, ajeno a todo, estaba agazapado a unos metros de él. Con voz temblorosa dijo, «Tanque, ven aquí». Las orejas del perro se levantaron. Levantó la cabeza, como si de repente un sonido olvidado hubiera regresado a él. Luego se levantó y corrió hacia Marco, saltando sobre él y lamiéndole la cara. A partir de ese momento, su vínculo cambió. Tank parecía un perro más, obediente, atento y, sobre todo, finalmente tranquilo. Marco se dio cuenta de que el problema no era el perro sino su nombre. Necesitaba escuchar su verdadero nombre para volver a confiar. Todos los días, Marco llevaba a Tank al parque, donde el perro podía correr libremente y jugar con otros animales. Se dio cuenta de que le encantaba observar los aviones en el cielo, casi como si estuviera esperando a alguien. Quizás su antiguo maestro. Una noche, Marco decidió llevarlo a la colina detrás de la casa. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Se sentó en el césped y acarició a Tank, quien se agachó junto a él. «Me pregunto si tu antiguo amo nos está mirando desde ahí arriba», susurró Marco. El perro levantó el hocico, como si entendiera. A partir de ese día todo cambió. Tank respondió a sus órdenes, lo siguió a todas partes y parecía haber encontrado finalmente la paz. Pero todavía había una cosa que Marco quería probar. Tomó 3 pelotas de tenis y se las mostró. Tank meneó la cola, emocionado. Marco lanzó las pelotas y el perro corrió a recogerlas. Cuando regresó tenía 3 pelotas en la boca. 3. Marco sonrió con lágrimas en los ojos. Ella se arrodilló junto a Tank y lo abrazó con fuerza. En ese momento comprendió que ya no estaban solos. Un día, Marco decidió hacer algo especial para Tank.
Fue al cementerio militar y encontró la tumba de su antiguo maestro. Estaba cubierto de flores y banderas, señal de que nadie lo había olvidado. Marco se arrodilló junto a la lápida y Tank lo siguió, apoyando su cabeza en la piedra. Gracias por dejarme a tu mejor amigo. Prometo que lo protegeré y lo amaré como tú lo hiciste, dijo Marco. En ese momento, sintió el viento soplando entre los árboles. Fue solo una coincidencia, o quizás una señal de que el viejo soldado realmente los estaba observando desde allí arriba. Muchos creen que adoptar un perro adulto es difícil y que nunca se acostumbrará a un nuevo hogar. Pero están equivocados. Todos merecen una segunda oportunidad. Y Tank finalmente la había encontrado. Y Marco también. Después de la visita al cementerio militar, la vida de Marco y Tank se había transformado en una rutina serena y satisfactoria. Cada mañana, Marco se despertaba sabiendo que no estaba solo, y Tank, moviendo la cola, lo saludaba con un cariñoso lametón. Los paseos por el parque se habían convertido en un ritual diario, un momento de relajación y socialización para ambos. Tank corría libre, persiguiendo ardillas y jugando con los otros perros, mientras Marco disfrutaba de su compañía, observándolo con una sonrisa. Marco había aprendido a conocer cada matiz del carácter de Tank. Él sabía cuando ella estaba feliz, cuando estaba triste y cuando necesitaba consuelo. Había descubierto que a Tank le gustaba especialmente que le rascaran detrás de las orejas y que le encantaba comer zanahorias crudas. También había notado que, a pesar de su aparente serenidad, Tank conservaba un dejo de melancolía, una mirada pensativa dirigida al cielo, como si estuviera buscando algo o a alguien. Una noche, mientras Marco Tank estaba sentado en la colina, mirando las estrellas, Marco decidió contarle a Tank la historia de su antiguo maestro. Ella le contó sobre el soldado, su coraje, su amor por su perro. Le describió las batallas, las dificultades, la soledad. Tank escuchó atentamente, con la cabeza apoyada en las rodillas de Marco, como si entendiera cada palabra. Cuando Marco terminó, un espeso silencio cayó sobre la colina. Solo el susurro del viento entre los árboles rompía el silencio. Tank se levantó, caminó hasta el borde de la colina y miró fijamente el horizonte. Marco se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Sé que me extrañas, Tank. Pero ahora estoy aquí y te amo». Tank se giró, lo miró a los ojos y le lamió la mano. En ese momento, Marco comprendió que Tank había aceptado su amor, que había encontrado un nuevo hogar, una nueva familia. Durante los siguientes meses, el vínculo entre Marco y Tank se hizo aún más fuerte. Marco había decidido dedicar su vida a Tank, para darle todo el amor y felicidad que merecía. Lo llevaba consigo a todas partes, al trabajo, al supermercado, al restaurante. Tank se había convertido en su sombra, su compañero inseparable. Un día, Marco decidió llevar a Tank a un centro para veteranos de guerra. Quería que Tank conociera a otras personas que habían pasado por experiencias similares a las de su antiguo maestro. Tank se comportó impecablemente, acercándose a los veteranos con cautela, ofreciéndoles consuelo y afecto. Muchos de ellos se emocionaron, recordando a sus compañeros caídos, a sus perros, a sus amigos. Marco se dio cuenta de que Tank tenía una misión: brindar consuelo y esperanza a quienes habían sufrido. Ella comenzó a llevarlo regularmente al centro de veteranos y Tank se convirtió en un verdadero perro de terapia. Su presencia era un bálsamo para las heridas del alma, un rayo de sol.